Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. Es un honor recibir en Radio Sefarad a Vicente Molina Foix. Bienvenido. Hola, gracias. Ya saben que Vicente Molina Foix es uno de nuestros escritores de referencia. Son muchos los libros, los trabajos, los artículos que seguro que ustedes conocen, pero Vicente, en este caso hablamos contigo por una conferencia ofrecida en Centro Sefarad que se llama Kubrick en casa, que nos da la oportunidad de escuchar cómo nace tu conexión, tu relación con Stanley Kubrick. Bueno, sí, fue una relación de 20 años, una relación de trabajo, fundamentada en el trabajo de traducir yo los diálogos de 5 de sus películas, y también me permitió, sobre todo en una ocasión concreta, una convivencia amistosa cerca de donde él vivía, mientras yo trabajaba en los diálogos españoles del Resplandor. Fue el tiempo más de una semana, 9 días, si no recuerdo mal, de contacto con el maestro, en su casa, en su entorno. Él era un casero, por eso he llamado el libro Kubrick en casa, no solo porque yo le vi en su casa, sino porque era un hombre que trabajaba en casa, ¿no? A pesar de la dificultad de sus películas, él rodaba en estudios que estaban muy cerca de su casa, y luego completaba y refinaba en los distintos secciones de montaje, etcétera, en su casa. Entonces, bueno, Kubrick en casa es el intento de hacer un retrato de este gran cineasta, personal en la medida en que pude conocerle y hablar con él y tener una larga entrevista, de las pocas que él dio en su vida, que se publica en el libro como apéndice, en una versión completa, traducida por mí del inglés, y luego hablar también de las películas, de su personalidad y sobre todo de algo que para mí fue fundamental y que yo creo y deseo que sea lo que al lector le llegue, que es el enorme cuidado que este cineasta tan triunfador y tan popular ponía en el acabado, en el refinamiento y en la calidad de cada uno de sus productos. Vicente, entonces podemos decir que es el primer hispanohablante que se estremeció, que pasó mucho miedo con El Resplandor. Sí, eso lo supe por el propio Kubrick, ¿no? Que apareció en la sala de su casa donde yo había visto un pase privado, aún sin terminar del todo. Recuerdo que no tenía títulos de crédito finales, pero allí apareció Kubrick, vestido de manera muy casera, con unos pantalones anchos y unas zapatillas, y bueno, con la curiosidad lógica en cualquier artista. Él no sabía quién yo era un escritor y profesor en Oxford que le había llegado a través de Carlos Saura como propuesta. Eso fue en la primera película, ¿no? La Naranja Mecánica, y a partir de ahí ya tuvimos contacto, y ese día, en el día en que apareció en la sala de proyección del Resplandor, ya habíamos hecho 2 películas, pero bueno, no me conocía, más que sabía que era la primera persona no del equipo que veía la película, y ahí tuvimos una conversación. Esa conversación pues fue agradable, para mí sin duda, quizá también para él, y bueno, y eso nos unió un poco dentro de la relación que estaba basada en el trabajo mutuo, digamos, él haciendo sus películas y yo haciendo las versiones que después directores españoles como franceses o italianos o alemanes en cada lengua hacían de sus películas para el doblaje y para el subtitulado. Siempre se hacían dos versiones. Uh-huh. Tiene fama, o al menos parece, Kubrick parece una persona inaccesible. Para ti no lo fue, por lo que nos cuentas. Bueno, inaccesible, tiene fama inaccesible porque, claro, la gente con ese relieve
ese perfil tan acusado, pues sí, se protege, ¿no? Cada uno en su medida. Y él, el hecho además de estar muy recluido en su casa de campo con su familia y sus animales que andaban por allí, unos perros y unos gatos muy simpáticos, pues eso lo hacía quizá, él no tenía mucha vida social, tenía mucha vida social telefónica, porque era famoso por sus largas conversaciones. Yo tuve alguna llamada, generalmente llamaban los ayudantes, y él se ponía o no, pero alguna vez llamaba a él para concretar cosas de las películas, no para preguntarme por mi salud, ¿no? Sino, bueno, él tenía la curiosidad y el afán. También llamaba a veces a los directores de doblaje, claro. Lo que pasa es que normalmente ellos quizá no tenían el conocimiento suficiente del inglés, ¿no? Yo viví mucho en Inglaterra y el inglés, pues, en fin, no se me daba del todo mal. Entonces, bueno, más que inaccesible, yo diría que era un hombre tímido, reservado, pero en absoluto antipático. La fama de antipático que algunos le han dado y de despótico, yo desde luego nunca la pude ver. En los rodajes siempre se dice que el director tiene que ser un tirano, porque si no el ejército no se le pone a sus órdenes cuando hay que mandar, y en el cine hay que mandar, en efecto. Yo, como en los rodajes nunca estuve en los decorados de algunos de los rodajes, del Resplandor en concreto, ¿no? Pero yo ese despotismo y esa antipatía no la vi. Yo vi a una persona curiosa, interesado por los demás, interesado en mi caso por la situación política y el cine y la literatura española, y en ese sentido me resulta imposible, al contrario de otros que han colaborado con él y de otros que simplemente han oído la fama, me resulta imposible hablar mal de Kubrick en ese sentido. Uh-huh. Las películas, hay algunas que me gustan más que otras, claro, eso como a todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son tus preferidas? Pues El Resplandor, uh-huh. Quizá porque la asocio a esos 9 días allí en la casa, viéndole a él, entrevistándole, hablando de chismes y de literatura, ¿no? Esa es una de ellas. Luego me gusta mucho también, de las que hice, Senderos de Gloria, uh-huh. Una película que la rescató él para este tratamiento, digamos, de doblaje de calidad, entre comillas, porque era una película anterior que estaba prohibida por la censura más de 20 años, y cuando se permitió, él la quiso también traducir con el equipo español. En otros países se había estrenado, ¿no? Menos en Francia y en España se había estrenado en su época. Aquí en España se estrenó a finales de los 70, cuando ya había democracia y esto, ¿no? Esa también es una película para mí muy poderosa desde el punto de vista conceptual y visual. Y luego tengo, no la traduje yo, por desgracia, pero volví a ver cuando estaba escribiendo el libro toda su obra de cabo a rabo, y me sorprendió mucho una película que en su momento no me había gustado y ahora me gustó muchísimo, que era Lolita, ¿no? Uh-huh. La adaptación de la novela de Nabokov, que además Nabokov fue uno de los colaboradores de Kubrick que hablaba bien de Kubrick, porque hay otros que quedaron un poco escaldados, ¿no? Nabokov hizo el guión de su propia novela y después habló bien de la película, ¿no? Lo cual eso no pasaba siempre. Uh-huh. Siempre es una responsabilidad intentar trasladar el trabajo de otro, en este caso como traductora al castellano. ¿Cómo te enfrentabas a esa responsabilidad? ¿Conseguiste superar quizá ese temor que sentimos ante los genios? Bueno, no, aquí eso hubiera sido una cosa, me hubiera paralizado, ¿no? Uh-huh. Yo empecé por la más difícil, ¿no? O sea, claro. Mi arranque fue con la más difícil, que por eso me llamaron en realidad, porque era una película que se había estrenado en circunstancias mitigadas, por no decir casi censuradas en España, ¿no? La Naranja Mecánica, y cuando se pudo estrenar en los cines normales, digamos, no en los cines restringidos, pues la Warner quiso hacer un doblaje para el gran público y otra versión subtitulada, pues como las demás películas así de calidad, ¿no? Entonces, Saura, que iba a hacer la dirección de doblaje, pues recibió un guión ya hecho en Hollywood o donde fuera, guión que yo también conozco y que me mandaron,
que era una traducción, pues, digámoslo así, de batalla, ¿no? De batalla. Y esa película, y sobre todo ese guión, y la novela que le dio origen, ¿no? De Anthony Burgess, ¿no? Pues no admite una traducción de batalla porque inventa un nuevo lenguaje que hay que buscar un equivalente. Entonces, yo tuve que esforzarme y, bueno, quedé contento dentro de lo que uno siempre queda en esto, porque era un trabajo además creativo, que son los que a uno más le gustan, cuando no se dedica a ello por ganar dinero o por cumplir un salario, ¿no? Y también les debió gustar a ellos porque luego me llamaron ya para todas las restantes, ya directamente, ¿no? No a través de Taura, como había sido el caso en la primera. ¿Cómo recuerdas esos 9 días? ¿Teníais la misma edad, más o menos, cuando conviviste con él en su casa? No, yo era más joven. Es un poquito, sí. Yo era algo más joven, ¿no? Porque, bueno, Kubrick ya murió, yo creo que muy joven, ¿no? Para lo que son los tiempos actuales, ¿no? Yo era más joven. Bueno, era una relación con alguien que al principio sí me imponía sobre todo porque además estaba en su casa, no era en un hotel o en una oficina, era en su casa, allí estaba la mujer, una de las hijas, era todo muy muy relajado, lo cual también te quitaba la seriedad del momento, ¿no? Él lo hizo fácil. También estaba por allí su cuñado, que sigue también junto con su mujer, con la propia mujer, la viuda de Kubrick, siguen aún vivos y que les he vuelto a ver en otras circunstancias en los años después de la muerte, ¿no?, del director. Pues me sentí a gusto. Me recogía un coche por la mañana de un hotel que estaba al lado de la casa, ¿no?, en las afueras de Londres, y trabajaba allí todo el día, y como cuento en el libro, pues el trabajo yo ya lo había terminado pronto, porque era un primer borrador de una película que no tiene grandes dificultades de doblaje, de traducción, quiero decir, y luego, claro, Kubrick, pues no quería meterme prisa ni meterles prisa a la producción, que era la que se había encargado del viaje, con lo cual yo pues estaba encantado de seguir allí, a veces almorzando con Kubrick, otras con el cuñado, otras en el hotel, en fin, fue una especie de trabajo, ocasión personal y vacaciones también, ¿no? En los últimos días. Vicente, él, en tus conversaciones con él, más allá de esa entrevista que le realizaste, ¿teorizaba sobre su obra o se dedicaba puntualmente a lo que estabais en ese momento trabajando? No, él de las películas, no, los problemas del Resplandor, pues ya se hablaban en la sala de montaje, en el Abbott, esta especie de moviola. Entonces era la moviola aún, claro, porque era la época del celuloide. Esto ahora ya se hace en ordenadores. Delante de la moviola había alguna pregunta, alguna duda, pero eso poco, ¿no? Porque, como he dicho, la película esta no tenía grandes dificultades, y la única dificultad que había la resolvió él después, cuando yo estaba traduciendo, que fue la frase que Jack Nicholson escribe en La máquina, que es una frase, como cuento en el libro, lo cuento en el libro y ya no voy a repetirlo entero, pero es una frase que él mismo me propuso a través de su hija, que sabía español, que me parecía, porque la quería rodar, no subtitular, sino rodar en un inserto y meterlo en la cinta, ¿no? En la película, ¿no? En el rollo de la película. Así se hizo, ¿no? La frase no es la que yo hubiera elegido, pero me pareció bien y la acepté. Eso pasó a posteriori. Entonces, por lo demás, hablábamos de cine, del cine en general, sus gustos, y sobre todo hablábamos de España, porque a él le interesaba mucho. Él tenía un conocimiento limitado de España, pero curiosidad por cosas del cine, de la literatura y de la política. Entonces, bueno, pues era una conversación así como bastante relajada. ¿Quieres contarnos algo más antes de despedirte? Que sabemos que estás a punto de salir de casa para ofrecer esta conferencia. Pues, yo creo que ya he hablado demasiado ya, y si hay personas que pueden ir esa tarde a Casa Sefarad en Madrid, pues es estupendo.
y si no, tienen siempre la oportunidad de leer Kubrick en casa, donde hay muchas cosas que naturalmente se cuentan, algunas anécdotas, cosas también sobre el trabajo en esta película tan más difícil que todas, que fue Naranja Mecánica, pero también se cuentan cosas, por ejemplo, que yo creo que son de mucho interés. Lo digo porque la gente, claro, ya el libro lleva ya unos meses en la calle y ha tenido críticas y comentarios, y yo he hecho muchas presentaciones. Hay cosas, por ejemplo, sobre la chaqueta metálica y sobre la última película, la película póstuma, que se cuentan y que son, yo creo, de interés porque también podrían revelar cosas que no se conocen. Pues leeremos los que aún no lo hayan hecho con gran placer, Kubrick en casa, y te agradecemos muchísimo que hayas contestado la llamada de Radio Sefarad. Muy bien, gracias a vosotros.